Esta es la segunda parte de la iglesia que defiende a Jesús a la luz de la Sagrada Escritura. Salmo 18, versículo 7. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Salmo 18, 7. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. ¿Sí? El Salmo 18, versículo 7 dice la pura verdad. Yo voy al templo de nuestro Señor Jesucristo y Él escucha mi voz. Escucha mi socorro en sus oídos. ¿Sí? Porque ese lugar no está dedicado está dedicado para el humano y para Dios, porque allí es donde tú te encuentras, casa de oración. ¿Sabes qué es casa de oración? Salmo 27, versículo 4. Una cosa pido de Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Si así de hermosos están los templos dedicados a Dios, ¿cómo crees que es la belleza de Dios? Si así los templos están dedicados a Dios, solo la belleza de una iglesia de adentro, de una parroquia, de un templo, solo la belleza, los querubines, los santos, todo lo que está dedicado a Dios, te transporta a Dios. Ahora, ¿cómo será la belleza de Dios? Y dice aquí el Salmo, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. Cuando tú eres un católico cristiano ferviente que busca santidad, todos los días vas al templo, todos los días vas a la misa, todos los días vas al Santísimo. ¿Por qué? Porque no te enfada la presencia de Dios. La gente que anda brincando como canguro de aquí para allá y para allá para acá, claro que las cosas de Dios las ve como que no son nada, pero para el creyente, el estar en la iglesia es estar con Dios. El estar todos los días en la misa es estar con Dios. El estar todos los días en el Santísimo es estar con Dios. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les interesa es estar con Dios. Lo más importante para ellos es Dios, porque de ahí depende su familia, su trabajo, su casa, su carro, todo. Primero Dios y lo demás vendrá por añadidura, dice la Sagrada Escritura. Jesús defiende la casa de oración del Padre. Y tú lo puedes ver en San Marcos 11:15, Mateos 21:12, Lucas 19:45, y donde Jesús, donde ya es más duro, nuestro Señor Jesucristo, es en San Juan 2:14 al 16, donde hace látigo y los saca a punta de latigazos a los mercaderes. Y les dice esta casa es lugar de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Se respeta. Y Jesús no pecó, porque el celo de mi casa me consume. Lo contrario a lo que hacen los protestantes. Hechos de los Apóstoles 3, versículo 1 al 13. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué subían al templo? A orar y adorar a Dios. A orar, a rezar, a adorar a Dios. ¿Por qué subía San Pedro? Si el templo no es necesario, ¿por qué San Pedro todo el tiempo estaba en el templo? Si el templo no es necesario, ¿por qué San Pedro seguía pegado en el templo? Podía, como dicen los protestantes, rezar en su casa. ¿Y por qué iban al templo? ¿A predicar? ¿A qué iban al templo? Es necesario el templo para que tú seas la iglesia que Dios fundó. Tienes que tener un templo. ¿Por qué? Porque es la iglesia antigua, la iglesia de Dios. 2000, veintitantos años de existencia tiene la iglesia católica y hay templos
de la Iglesia Católica. Por eso a los protestantes no les interesan los templos. ¿Por qué? Porque cuando un templo te dice mucho. Porque la existencia de un solo templo tiene más años que tu secta protestante. Y no me estoy burlando, simplemente te dejaste engañar. Simplemente te dejaste embabucar por ellos. Eras católico, renegaste de tu fe y ahora vienes como todo un protestante. La Iglesia Católica es esto, el católico es esto. ¿Y tú qué eres? Eres un santo que ya sudas agua bendita. Ante todo el respeto. Si no respetan la casa de Dios, van a respetar a los que van a la iglesia de Dios. ¿Cuándo? Y a veces sí dan ganas de sacarlos cuando andan haciendo babosadas en los templos. Porque eso no se hace, mis hermanos. Eso no se hace, protestantes. No se va a una iglesia católica a hacer un mercado. Porque cuando tú vas y vive, es un mercado, compa. Ya no hay diferencia entre un lugar y otro. ¿Por qué? Porque a ti no te importa, tú no respetas. Y dices ser cristiano con esa actitud. Y dices ser hijo de Dios, odiando a nuestra Madre Santísima. Y dices ser hijo de Dios, odiando a los sacerdotes. Dices ser hijo de Dios, odiando a los santos. ¿Qué tipo de Dios es el que adoras? Me temo que a Jesús no es. Da coraje hablar de esto. Da coraje hablar de esto. A mí, por lo menos yo católico, a mí me consume el celo. Si yo miro a una persona, no sé, tal vez no me atreva a hacer nada. Lo digo aquí. Pero ya viendo las cosas de frente, no sé qué pasaría. Soy muy buena persona, pero mínimo, los va a sacar como los sacó Jesús. Porque no hacen diferencia entre lugar santo y un lugar cualquiera. Y por eso se meten a hacer tonteras. Hicieras la diferencia entre lo sagrado y lo profano, lo de afuera, no hay ningún problema con ustedes. Pero ustedes los templos los ven como que es un lugar, como que es un chiquero, como que es esto. Cuando al católico el templo lo es todo. ¿Por qué? Porque es el lugar dedicado a Dios. Es el lugar donde se va a adorar y glorificar a Dios. ¿Tú qué sabes si no eres católico? ¿Por qué vas a quebrar imágenes? A veces se merecen que lo saquen, mis hermanos. Y son muy ofendidos, se ofenden mucho cuando no respetan. ¿Qué es lo que genera respeto? Respeto. ¿Qué es lo que genera violencia? Violencia. Ahora sí, ahí cabe el diente por diente. No lo vamos a hacer. Pero muchas de las veces están diciendo a gritos que lo saque. Hechos de los Apóstoles 5:42. Todos los días en el templo. Si el templo no sirve, ¿por qué hacían todos los días en el templo? ¿Qué hacían? San Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Eso es lo que se va al templo. A alabar, a cantar, a glorificar, a danzarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Dios de toda la creación. ¿Por qué tú tienes que ir cuando en plena adoración tienes que ir a hacer cosas? Se parecen a esa mujer que San Pablo le expulsó un demonio. Escuchen a estos. ¿Por qué interrumpen la ceremonia que se le está dando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo? Porque no hacen diferencia entre un lugar sagrado y un lugar cualquiera. Les falta mucho de la Biblia, mis hermanos. Y claro que no lo van a hacer mientras no sean católicos, mientras no sean cristianos con C mayúscula. Nunca van a respetar al templo dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen, son envidiosos. Por eso, si no tienen ustedes, tampoco quieren que los demás tengan. Mas, sin embargo, la iglesia de Jesucristo goza de tener templos dedicados solo a Dios. Tanto así que han salido las ratitas, yo les digo ratitas. Ya se hubiera acabado la hambre.
si vendieran todo el oro que tienen en los templos? ¿Qué dice Jesucristo? A los hambrientos todo el tiempo los tendrán. A los pobres todo el tiempo los tendrán. Y Judas hacía eso. ¿Por qué desperdician ese perfume? Se lo estaban dando a Dios, a Jesús, a Dios, a la imagen del Dios invisible, y a Jesús, Dios. No le importaba a quién le estaban dando el perfume, a él le importaba el perfume. Era más importante el perfume que Dios. Y para ustedes protestantes es más importante el dinero que Dios. Lo dicen porque son ladrones, como Judas, porque no les importan a ustedes, los pobres. Lo que les importa es que no existe el templo para poder decir, es que la iglesia de Jesús ahora es la iglesia que trae los genes, o sea, la iglesia es los que adoran y glorifican a Dios como los apóstoles. Vamos a ver si adoraban como los apóstoles. ¿Van todos los días al templo? ¿Todos los días van al templo? ¿En dónde se reúnen? Ese es un templo. ¿Por qué se reúnen en casas? Porque tu iglesia apenas va empezando. Y eso apenas es, eso es, porque apenas vas existiendo. Por eso, según ellos, hacen lo que hacen los apóstoles. Porque los apóstoles primero andaban de casa en casa. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, apenas vas empezando. ¿Cuántos años tiene tu iglesia? 300 años más, 500, lo más que puedes tener. Y de ahí atrás, ¿quién es el que quién es la iglesia que Dios fundó? Por eso atacas a la iglesia. ¿No te importa la antigüedad? No te importa quién fundó la iglesia. Por eso no respetan los lugares sagrados. No les importa. Hechos de los Apóstoles 5:42. Y todos los días en el templo. Todos los días estaban en el templo. Y el templo no sirve, dicen los protestantes. ¿A qué iban al templo si no servía? Hechos 22:17. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén me hallaba orando en el templo y caí en éxtasis. ¿Quién decía eso? San Pablo. En el templo cayó en éxtasis y el templo no sirve para nada, dice el protestante. Dios no reside en templos hechos por humanos. Los templos son hechos por humanos. Pero ¿de quién son esos? ¿Para quién son esos templos? Para Dios. Claro que Dios habita en un templo que es dedicado solo a Dios. No habita en templos que no son dedicados a Él, pero sí habita en cada templo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque todos los días se celebra la Eucaristía. Y Jesús dijo en San Juan 6, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Eh? Este es mi cuerpo y este es mi sangre. Jesús se hace presente en las iglesias católicas. En la de los protestantes yo no puedo hablar porque yo no las conozco, yo no sé nada de ellos. Pero sí les digo una cosa. No tienen templos como los católicos. Y repito, me vuelvo para atrás. A ellos les importa hablar de los pobres porque lo único que les interesa es el dinero. Que son ladrones también, como Judas. Judas decía del frasco, no porque le interesaran los pobres, dice la Sagrada Escritura, porque era una rata, un ladrón. Y ustedes dejan ver el cobre, porque ustedes no quieren que haya templos dedicados a Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo se los inspira. ¿Eh? Ustedes han visto que hay templos dedicados al demonio, a la muerte, a otros santos inventados por hombres. Y no va a haber templos dedicados solo a Dios. No me vengan con cosas, por favor. San Lucas 2:46, donde Jesús se
Se perdió. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. ¿A qué iba al templo Jesús? Si el templo no sirve, dicen los protestantes. ¿Eh? Respeten la iglesia de Dios, respeten el templo, mis hermanos. Es un lugar dedicado a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Respeten. Yo soy católico. No se traguen el cuento los protestantes. Es que ahí adoran al diablo, es que ahí... Ese es el miedo que les da para que ya no regresen a la iglesia de Dios. Te regreso con la otra parte.